Listo, ahora sí. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a esta charla que vamos a dar hoy, abriendo pues otro ciclo semestral de charlas del Grupo de Interés de Medicina Interna, acá de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Para el día de hoy vamos a comenzar con un tema que es el síndrome de Cushing. Eh, Voy a estar yo, Sebastián Rodríguez, de octavo semestre. Va a estar Cristian Santos, de segundo semestre, y Brenda Pérez, de sexto semestre. Si bien a la hora de estudiar o diagnosticar, no solemos confundir el síndrome con la enfermedad de Cushing. Si bien ambas presentan hipercortisolismo, la causa es diferente. En el síndrome de Cushing, el origen es adrenal o ectópico. Puede ser dependiente o independiente de ACTH, la hormona adrenocorticotropa. Y la enfermedad es de origen hipofisiario. Cualquier anomalía nos puede generar un aumento de ACTH, que es dependiente de ACTH. Estas dos, pues, provocan un aumento en el cortisol. Entonces vamos a ver un poco de cualquier, la hormona liberadora de corticotropina puede ser alterada por el ritmo circadiano o por el estrés mental o físico. Entonces, el núcleo paraventricular libera la hormona adrenocorticotropa, la hormona liberadora de corticotropa, ¿no?, al plexo venoso hipofisiario, entonces que llegan a las células corticotropas y que estas aumentan a través del receptor de proteína G la concentración de calcio intracelular, lo que hace una exocitosis de la hormona adrenocorticotropa. Esta hormona adrenocorticotropa llega a la corteza de la glándula adrenal y lo que hace es aumentar la actividad proteína A, también pues con el receptor de proteína G, y sintetiza las proteínas necesarias para convertir el colesterol al cortisol, como lo que es la enzima 2022 desmolasa y las enzimas necesarias de la familia de citocromo P450. Entonces aquí nosotros podemos ver un corte histológico de la corteza adrenal, podemos ver la capa glomerular, fascicular y reticular, de arriba hacia abajo. Entonces un exceso de la hormona adrenocorticotropa en las capas fascicular y reticular pueden incrementar su tamaño y atrofiarse, pero en ausencia de ACTH, pues la capa glomerular no se atrofia. Bueno, la fuente de colesterol puede prevenir de dos fuentes. La primera son de los receptores LDL, Low Density Lipoprotein. La segunda es del acetato del acetil-CoA. Sin embargo, hay dos vías principales y directas para sintetizar cortisol, el cual es la corticosterona a través de la enzima 17-alfa hidroxilasa y la 11-desoxicortisona a través de la enzima 11-beta hidroxilasa, que son familias del citocromo P450. Pero después de todo esto, ¿qué es lo que hace el cortisol? Si bien sabemos que el cortisol aumenta la insulinoresistencia, también hay otros efectos que hay que tener en cuenta, como elevar los niveles plasmáticos de la glucosa. Lo que hace el cortisol es aumentar las enzimas que convierten los aminoácidos en glucosa dentro de los hepatocitos. La actividad inmunosupresora lo que hace es reducir el número de los eosinófilos y los linfocitos en la sangre. La actividad antiinflamatoria que revierte los efectos de la inflamación y estabiliza la membrana de los lisosomas. También tiene unos efectos en el metabolismo lipídico, como que moviliza los ácidos grasos, y también en el calcio y en el hueso, que lo que hace es reducir la capacidad de los osteoblastos de sintetizar nuevos huesos. Lo que cabe resaltar es que el cortisol es la proteína activa, pero que esta se puede desactivar a través de la 11-beta hidroxiesteroides de deshidrogenasa tipo 2, que se encuentra en la corteza suprarrenal, túbulo distal y colector del riñón. Pero entonces, al ser transformado en cortisona, que es la sustancia desactivada, que no puede reaccionar contra los receptores mineralocorticoides, ya que pues el cortisol tiene tanto actividad glucocorticoide como mineralocorticoide, no es posible. La 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa lo que hace es convertirlo otra vez, al revés, pasar de cortisona a cortisol. Entonces podemos encontrar esta enzima en el hígado, en el tejido adiposo subcutáneo y visceral. Entonces, debido a la actividad antiinflamatoria e inmunosupresora del cortisol,
ha surgido la necesidad de sintetizar análogos para que se potencien estos efectos. Uno de estos ejemplos es la desametaxona, que es 30 veces más potente que el cortisol. Aquí en las imágenes nosotros podemos evidenciar la similitud que tienen entre estos. Lo único en lo que difieren es uno que otro doble enlace y también que en la posición 9 podemos encontrar un radical de flúor y en la posición 16 podemos encontrar otro metil. La hipófisis secreta la hormona adrenocorticótropa, siguiendo un ritmo circadiano, pero debido a la liberación pulsátil de la hormona corticotropa, esta se superpone al ritmo original. Nosotros podemos evidenciar en la gráfica que pues durante el ciclo circadiano el ACTH como que en ciertos momentos se puede encontrar más alto. Bueno, pero en el cortisol nosotros podemos ver unos picos, unas elevaciones importantes. Y pues es importante conocer estos picos en estos horarios, ya que en este mismo momento nosotros podemos hacer los exámenes necesarios para saber la concentración de cortisol. Vamos a retomar el síndrome de Cushing. Entonces abarca todos los síntomas y signos que están asociados a una exposición prolongada a concentraciones inapropiadamente altas de glucocorticoides plasmáticos libres. Vamos a hacer una distinción importante que es la enfermedad de Cushing, y es cuando estos signos y síntomas se deben a un exceso de cortisol, pero debidos a un adenoma secretante en la glándula pituitaria. La epidemiología. El síndrome de Cushing es una de las enfermedades endocrinas más prevalentes y se presenta 10 a 15 personas por millón de habitantes por año. Es más prevalente en adultos en las edades de 50 años. También se presenta más en las mujeres, aproximadamente el 70% de los casos, con una relación 4:1 con respecto a los hombres. La causa más común es el uso iatrogénico de corticosteroides, es decir, los corticosteroides prescritos para tratar, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. La prevalencia del Cushing endógeno, el iatrogénico es el exógeno. La prevalencia del endógeno es de 0.7 a 2.4 personas por millón de habitantes por año, es decir, es mucho menor. Y de este síndrome de Cushing endógeno, el 80% corresponde a enfermedad de Cushing, o sea, el adenoma secretante. Bueno, ¿cómo se nos va a presentar un paciente con síndrome de Cushing en la clínica? El paciente tiene una pérdida de altura, con fatiga y debilidad, una cicatrización disminuida, así como hematomas y equimosis, sin antecedente de un fuerte traumatismo, dolor en la espalda y huesos, también pueden llegar con fracturas, depresión o cambios emocionales, pérdida del alivio en ambos sexos, disfunción eréctil en el hombre o ciclos menstruales irregulares en la mujer. Hirsutismo, vamos a ver que las pacientes van a tener vello, especialmente en la cara, en la región de las mejillas, pérdida de visión de acuerdo al origen de síndrome de Cushing, cuando es más secretante, un melanoma, la piel va a oprimir el nervio óptico, y también son más susceptibles por la inmunosupresión a infecciones, especialmente fúngicas y bacterianas. También se pueden presentar con hipertensión cuando la exposición es muy prolongada, úlcera péptica y diabetes. Bueno, entonces, cuando uno ve un paciente con síndrome, verdad que ya después no se le olvida, porque es un paciente con una amplia gama de características que lo van a diferenciar. Entonces, en la imagen A, vemos una mujer de 31 años con obesidad céntrico-troncular, tiene los brazos delgados, sin embargo, el tronco está en adiposidad visceral, y esto es un poco difícil de diagnosticar, por ejemplo, diferenciar cuando las mujeres pasan la menopausia tienen una obesidad bastante similar. En la imagen B, vemos la misma paciente y se ve su rostro atagado o cara de luna llena. En la imagen C hay una paciente de 14 años con hirsutismo, podemos ver el vello en las mejillas, también tiene un poco de acné. En la imagen D hay un paciente de 14 años de sexo masculino que se presenta con ginecomastia. En la imagen E tenemos una mujer que, además de tener las estrías características, tiene hematomas en su brazo. Y en la imagen F tenemos las estrías violáceas amonadas de más de 1 centímetro de anchura.
Y estas hay que diferenciarlas, por ejemplo, una mujer que haya pasado por el embarazo o una persona que se haya casado muy rápidamente, ya que estas son violáceas y no blancas. En la imagen G vemos también estrías y en la H debilidad que me da aquí o hematomas. Listo. Entonces, ya para hablar de la fisiopatología, eh, todas las manifestaciones se deben al exceso de cortisol, que es una hormona catabólica. Y es catabólica, entonces el cortisol es algo muy importante, que es un catabolismo de las proteínas. Rompe las proteínas y estas van a hacerme gluconeogénesis, también se hace el glicogenólisis, hipólisis y se induce una resistencia a la insulina. Una de las proteínas más importantes que se van a ver en el síndrome de Cushing es el colágeno. Y como se rompe el colágeno, pues me van a dar muchas de las características como estas estrías. Además, como bien lo dijo mi compañero, el cortisol en el riñón por la enzima 11-beta hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 2 se convierte a cortisona, que es inactiva, pero cuando tenemos un exceso tan grande de cortisol, ya sea por el adenoma iatrogénico, se va a sobrepasar el umbral de esta enzima y como los receptores son un poquito promiscuos, entonces el cortisol ya no solo se va a unir a los receptores glucocorticoides, sino también a los mineralocorticoides y va a actuar como si fuera la aldosterona. También tenemos una alteración en el sistema inmune, van a disminuir los linfocitos y aumentar los neutrófilos, va a disminuir el NF-kappa beta por muchas vías. También se va a disminuir la conversión de monocitos a macrófagos, entre otros. Y finalmente también va a tener una interferencia en sistemas regulatorios centrales, que vamos a ver más adelante. Bueno, uno de los signos y síntomas más habituales son la obesidad, como lo vemos en esta paciente y en los que hemos visto. La obesidad en los adultos es centrípeta, se ve un aumento en la adiposidad visceral. Uno de los mecanismos que podría explicarlo es porque tenemos que la 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 2 me convierte cortisol en cortisona, ¿verdad? Y lo inactiva. Pero en el epiplón, en la masa en la tejido adiposo visceral, hay esta misma enzima, pero tipo 1. Y el tipo 1 me convierte la cortisona en cortisol. Entonces me aumenta toda esta adiposidad y los brazos se ven delgados por la ruptura de músculo y porque bien el tejido adiposo subepitelial no tiene tanta de esta enzima tipo 1. Tenemos entonces también depósitos de grasa en lugares específicos, como la columna torácico-cervical, y esto me va a dar una joroba de búfalo. También regiones supraclaviculares, en los pómulos, región temporal, y es lo que se llama como la luna llena, o cara de luna llena, o cara redonda. Y además de esto, de manera interesante, puede dar depósitos en el espacio epidural y estacionar en estos pacientes deficiencias neurológicas. Bueno, otro de los signos y síntomas, ¿se acuerdan que puede presentar con dolor en los huesos, con fracturas? Entonces, es los signos y síntomas relacionados con el hueso. Estos son muy más habituales del síndrome de Cushing. Consiste en el crecimiento lineal. El mecanismo es que el exceso de glucocorticoide me aumenta la formación, diferencia y sobrevida de osteoclastos, es decir, resorción ósea. Además de esto, me aumenta la apoptosis de los osteocitos y la disminución de osteoblastos, es decir, no permite que se me sintetice hueso. Esto me lleva a un poco crecimiento lineal, a osteoporosis, a fracturas, entre el 20 y 50% de los pacientes tienen fracturas, a pérdida de la altura, porque los pacientes tienen colapso osteoporótico vertebral, y también a una de las complicaciones más temidas por médicos, y es la osteonecrosis de la cabeza femoral humeral, como la podemos ver acá, que puede llevar incluso a cirugía, a necesitar cirugía de cadera, y pues acá vemos un bebé con síndrome de Cushing, con una obesidad más generalizada. Bueno, otra de las más importantes características son las estrías violáceas, que son pues manifestaciones de la piel. Y esto se da porque el cortisol tiene un efecto negativo sobre el factor de crecimiento de los queratinocitos.
y además sobre la expresión de colágeno de tipo 1 y de tipo 3. El hipercortisolismo, o sea, síndrome de Cushing, me adelgaza y separa la piel, poniendo en exposición el tejido cutáneo. Los microtraumatismos me ocasionan cianosis y hematomas. Sobre la cara, el pecho y espalda puede aparecer acné en esta niña y también lesiones papulares. Las estrías violáceas se ven mayormente en los pacientes jóvenes y no tan marcadamente en pacientes mayores a 50 años. Y también tenemos que pues por la supresión tenemos infecciones, especialmente fúngicas superficiales, tales como la tiña versicolor. También vamos a ver en los pacientes acantosis nigricans, debido a la resistencia a la insulina, y pues por la vía de la propia melanocortina, la estimulación de melanocitos. Listo. Signos y síntomas relacionados con los órganos reproductivos. Estos también son muy frecuentes y pues son dependiendo del sexo, ¿no? Entonces, la disfunción renal se debe al exceso de andrógenos y cortisol anales que suprimen la función hipogonadal y pueden llevar a una irregularidad menstrual en las mujeres, que se presenta con amenorrea o oligomenorrea, una pérdida de la libido en ambos sexos, hirsutismo en las mujeres, como vimos en la niña de 14 años, y debido al efecto inhibitorio directo del cortisol, versatilidad de la LH y la F, hay hipogonadismo y la célula. Ya si nos vamos a las características psiquiátricas, tenemos que aproximadamente el 50% de los pacientes van a tener manifestaciones psiquiátricas por alteración en el sistema límbico, que puede llevarme principalmente a depresión, también acompañada de letargo, agitación, están descritas también paranoia, psicosis y puede haber una alteración en la memoria y función cognitiva, ya que el cortisol provoca la muerte en las células en el hipocampo y de manera temprana los pacientes pueden presentarse con irritabilidad. Listo. La hipertensión es muy importante en estos pacientes, ya que el 75% de los casos la manifiesta. Los pacientes con síndrome de Cushing presentan morbimortalidad y complicaciones vasculares de manera muy prevalente. Ellos tienen hipertensión diastólica, hipopotasemia, y esto se debe a que, ya lo hemos dicho, entonces en el hígado el cortisol se convierte a cortisona, pero si hay muchísimo cortisol, entonces ellos van, el cortisol, y me estimula el receptor mineralocorticoide y hace que en la parte distal de la nefrona se retenga sal y agua y se excrete potasio, lo cual me da la hipertensión diastólica y la hipopotasemia. Además, en el músculo liso vascular se incrementa la sensibilidad a sustancias vasopresoras como catecolaminas, angiotensina-2 y se reduce la dilatación endotelial mediada por óxido nítrico. Además de todos los glucocorticoides, estimulan la síntesis de angiotensinógeno. Dentro de los signos y síntomas metabólicos, tenemos que hasta 1/3 de los pacientes con síndrome de Cushing presentan diabetes mellitus manifiesta. Hay un aumento en la síntesis hepática de lipoproteínas, exceptuando la HDL. Hay un aumento del colesterol y triglicéridos circulantes. Hay alcalosis hipopotasémica, ya hemos dicho que presenta hipopotasemia. Y hay alcalosis hipopotasémica más o menos en un 10 a 15% de los pacientes con enfermedad de Cushing y en un 95% de los pacientes con ACTH ectópico. Más adelante vamos a ver la clasificación. Hay una disminución en los ejes regulatorios centrales, en el eje hipofisiario gonadal y en el eje hipofisiario tiroideo, así como una disminución en la secreción de hormona del crecimiento. Signos y síntomas relacionados con el ojo. Vamos a tener que los pacientes tienen una hipertensión ocular y exoftalmia, hasta en 1/3 de ellos, por un depósito retroarbitrario de grasa.
También pueden presentar glaucoma y una de las complicaciones puede ser cataratas si no se trata del síndrome de Cushing. Además, pues como ya lo habías dicho, si es un macroadenoma que me esté afectando el nervio óptico, pues puedo tener más alteraciones visuales. Esta imagen me parece muy interesante, es de Williams, y es que son hermanas gemelas, pero ella tiene síndrome de Cushing. Entonces, pues podemos ver que es bastante marcado el cambio en el rostro de la paciente. Bueno, estos son como dos tablas para resumirlo, no voy a ahondar en ellas. Esta es de Williams y es el porcentaje de pacientes con cada síntoma y signo. Vemos que la obesidad es muy, muy común, así como el aumento de peso, la irregularidad menstrual en las mujeres. Y también es otra tabla de resumen de pasar a toda la charla, según la etiología, como por encima. Entonces, el exógeno es iatrogénico, ya lo hemos dicho, cuando yo administro los corticoides por alguna razón. También tenemos endógeno, que lo podemos dividir en dependiente de ACTH o independiente de ACTH. Hay algunos libros en los que el exógeno lo meten dentro del independiente de ACTH, pero pues creo que así es mejor la clasificación. Bueno, dentro de los que son dependientes de ACTH, entonces tenemos un adenoma pituitario secretante de ACTH, pues que es la enfermedad de Cushing. También podemos tener una neoplasia ectópica, de la que ya vamos a hablar, o un tumor productor de CRH, que es mucho menos común. También dentro del endógeno hay independiente de ACTH. Y este independiente va a ser directamente por la adrenal, es mucho más importante en niños que en adultos, y es porque esta puede tener una hiperplasia, un adenoma o un carcinoma. Y bueno, acá tenemos las proporciones hombre-mujer, pero vamos a hablar más adelante sobre eso. Listo. Entonces, digamos, ya una vez habemos establecido cuál es la presentación como típica del síndrome de Cushing, pues ahora la parte que más nos compete, la parte del diagnóstico. Entonces, como bien lo decía Brenda ahorita, ese síndrome de Cushing pues tiene unas causas y puede tener unas clasificaciones, y tener en cuenta esas clasificaciones es lo que nos puede ayudar a hacer un abordaje mejor. Entonces, como ya dijo, puede deberse a un exceso de corticoides, ya sean exógenos o endógenos. Entonces, entre los exógenos encontramos que la causa más común siempre va a ser el síndrome de Cushing iatrogénico, es decir, secundario a la administración de algún fármaco para tratar una condición de base del paciente. Entonces, si se dan cuenta, pues hay muchas vías de administración de corticoides. Entonces, tenemos corticoides que se aplican sobre la piel, que pueden ser tomados vía oral, inhalados para manejo de patología respiratoria, o incluso oftálmicos también. Y cada fármaco tiene una analogía, no sé si recuerdan de las primeras diapositivas cuando mostraban, por ejemplo, la estructura de la dexametasona, que es muy similar a la estructura del cortisol. Debido a esa analogía, digamos, molecular, se podría decir que tienen, explica por qué estos corticoides que son exógenos van a tener una respuesta como si fueran el cortisol del organismo. Si ustedes ven la tabla, van a encontrar que todos esos corticoides que utilizamos farmacológicamente tienen una potencia, y esa potencia es comparada con el cortisol. Quiere decir que, por ejemplo, si una persona consume hidrocortisona en tabletas, la potencia de la hidrocortisona es 1:1. Quiere decir, tiene la misma potencia del cortisol. Fármacos utilizados, digamos, más comúnmente en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como la prednisona o la prednisolona, que tiene 3.5, 4 de potencia. Entonces, por pura lógica, estos fármacos van a tender a hacer más síndrome de Cushing que lo que haría el consumo de hidrocortisona. Y si siguen viendo, a medida que avanza la lista de los fármacos, van a tener una potencia mucho mayor, llegando, por ejemplo, a tener la betametasona y la dexametasona hasta 50 veces la potencia. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a encontrar más síndrome de Cushing iatrogénico? En estos pacientes que requieren tratamiento ya con dexametasona o con betametasona. Si ustedes ven ahí, la fluorometalona es un corticoide, generalmente se aplica vía oftálmica, y eso, digamos, que a pesar de que tiene una potencia corticoide muy grande, no, no se asocia tanto al síndrome de Cushing porque la absorción por los ojos pues no es tan grande. Siguiente. Sin embargo,
no todas las causas exógenas de tener un hipercortisolismo van a estar ligadas a fármacos. Tengan en cuenta que iatrogenia es solo lo que nosotros como profesionales haremos, es decir, si nosotros lo recetamos y eso tiene un efecto deleterio en el paciente, eso va a ser iatrogenia. Por otro lado, no sería iatrogenia, es decir, si el paciente se lo toma por su cuenta, no es iatrogenia. Entonces, no sé si ustedes han oído que hay muchos fármacos naturistas, o bueno, medicamentos naturistas más bien, para ser más precisos, que se asocian muchas veces al síndrome de Cushing. Entonces, muchos de los medicamentos para el manejo de enfermedades reumatológicas como la artritis, por su, digamos, indicación antiinflamatoria, generalmente reportan que tiene pues extractos naturales de algunas plantas. Sin embargo, también tienen agregados, ya sea de prednisona, de prednisolona, o se han encontrado trazas de dexametasona. Obviamente, si una persona consume un medicamento de esa manera y lo consume crónicamente, por ejemplo, para la artritis, entonces ustedes saben que las personas con artritis, ellas pasan mucho tiempo de su vida con dolor, y si la persona todo el tiempo está consumiendo el medicamento, pues obviamente esto nos va a causar un hipercortisolismo. Por eso es muy importante que tengan, digamos que sería una de las lecciones de la charla, que cuando uno hace la anamnesis de los antecedentes farmacológicos, y no solo en esta condición, sino en muchas otras, también toca ahondar y ser chismosos por otros productos que el paciente esté consumiendo que puedan hacer analogía con, digamos que con los fármacos que nos pudieran causar los cuadros clínicos. Entonces, por eso es muy importante, primero, pues uno saber estas cosas. Siguiente. Ya, listo. Entonces, respecto a los corticosteroides endógenos, entonces vamos a tener dos clasificaciones. Debajo de esta, entonces, puede ser dependiente o independiente de ACTH. Encontramos que el 70 al 80% de todos los casos de síndrome de Cushing que son de corticoides endógenos van a estar ligados a un adenoma, van a ser ACTH dependiente. Quiere decir que el problema está en la hipófisis o en un lugar donde se produzca ACTH. Entonces, como ustedes ven ahí en la imagen, en la resonancia, un tumor ahí bien grandecito en la hipófisis que se asocia, pues obviamente, con una producción incrementada de ACTH y nos puede causar el cuadro. Recuerden que cuando la causa es un adenoma o un carcinoma hipofisial, pues vamos a ver que se le llama enfermedad de Cushing. La manifestación sigue siendo la misma porque sigue, en ambos casos, es un hipercortisolismo. Hay una relación, si ustedes buscan en la literatura van a ver que presentan que generalmente la prevalencia es aumentada en las mujeres. Quiere decir, las mujeres tienen 3, 4 veces más riesgo de tener síndrome de Cushing. Sin embargo, a los hombres les da más duro. Entonces yo estaba leyendo un artículo que digamos que explicaban que las complicaciones del síndrome de Cushing son más graves en los hombres que en las mujeres, a pesar de que en las mujeres sean más frecuentes. Siguiente. Como digamos que la hipófisis, digamos, es el sitio natural donde se puede producir ACTH, pero hay otros sitios del organismo. Entonces, también dentro de los síndromes de Cushing que son dependientes de ACTH, vamos a encontrar que hasta el 10% de los casos totales pueden estar ligados a un síndrome de ACTH ectópico. Es decir, otro lugar en el cuerpo en donde hay un tumor o una masa celular que produce ACTH. Si ven ahí, por ejemplo, ese atacar de tórax que tenemos ahí, se puede ver que en el pulmón izquierdo pues hay una masa. Y una vez se le hace todo el análisis, pues se descubre que es productora de ACTH. Los tumores que más se relacionan, o, bueno, sí, con el síndrome de Cushing, es decir, que sean productores de ACTH, vamos a encontrar que el carcinoma de células pequeñas, el pulmonar, es el más prevalente. Pero también los tumores neuroendocrinos, especialmente los de tiroides y los de páncreas. Por eso es que ya van a ver más adelante, es importante la imagen a la hora de hacer el diagnóstico. Y ya entre la última causa de los ACTH dependientes, digamos que de los más raros, que hay menos del 1%, vienen siendo los tumores productores de CRH. Entonces recuerden que por lo que explicaban al comienzo, la CRH tiene un estímulo directo sobre el ACTH, aumenta los niveles de ACTH. Entonces, si yo tengo un tumor que me está produciendo exceso de CRH, pues lo esperado es que haya un aumento de ACTH y por ende un hipercortisolismo. La siguiente.
Ya cuando es ACTH independiente, digamos que hace parte un 20, un 30% de todos los casos de síndrome de Cushing, y estos se asocian principalmente a problemas en la glándula suprarrenal. Todo lo que son los adenomas o los carcinomas adrenales, los más comunes son unilaterales, mientras que los más raros son los que son bilaterales. Por otro lado, también está la hiperplasia adrenal, que en este caso sí puede ser bilateral, y pues digamos a nivel histológico se puede ver que puede ser macro o micronodular. Vendría siendo como la segunda en prevalencia. Y más raro, pero muy común en los niños que tienen síndrome de Macon-Albrecht, que es un trastorno genético que afecta a los huesos y la piel, pero también tiene unas afectaciones en lo que son las hormonas, especialmente las hormonas de la suprarrenal, entonces tanto las hormonas esteroideas. Entonces en ellos pues va a haber un Cushing de presentación infantil. Entonces si un niño presenta estos rasgos así cushinoides, pues toca orientarse también, que esta es una de las posibilidades. Siguiente. Listo, entonces eh, la primera indicación, siempre que uno tiene un paciente con síndrome de Cushing, se van a dar cuenta, si ustedes buscan en la literatura, que lo refieren como que es un diagnóstico difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría de los síndromes de Cushing siempre va a estar ligado a una causa exógena. Entonces, eh, para encontrarlo adecuadamente, pues la única, digamos, herramienta que nosotros tenemos para hacer eso es la anamnesis. Entonces, por eso yo les hacía énfasis, toca preguntarle a la persona si consume algún otro producto, si consume alguna otra tableta, porque generalmente los pacientes tienen como noción que medicamento es lo que un doctor formula. Pero, por ejemplo, si se lo formulan en una naturista o si, no sé, que la vecina le dijo que se está tomando tal medicamento o tal producto para la artritis, pues ellos no lo van a considerar un medicamento. Entonces, si uno pues está haciendo la anamnesis y en la parte de antecedentes pregunta consumo de medicamentos, pues tal vez el paciente no lo vaya a incluir. Por eso es que tengo que ser muy chismosos, preguntarles que si algún otro producto que consuma, productos naturistas, productos homeopáticos, porque esto podría orientarnos a que la causa es exógena. Y es importante determinar que la causa es exógena. Primero, porque si yo sé que la causa es exógena, no me voy a poner a hacer exámenes que primero tienen un costo elevado y segundo pueden resultar molestos para el paciente. Entonces, dos beneficios ahí que tengo al lograr hacer una anamnesis correcta. Sin embargo, si ya definitivamente pues yo no logro determinar que la causa sea exógena, pues sí toca proceder a un examen bioquímico. Siguiente. Entonces, el diagnóstico tiene dos objetivos principales. Entonces, yo tengo un paciente que tiene apariencia cushinoide con los síntomas que ya vimos. ¿Qué es lo primero? Determinar si efectivamente tiene un hipercortisolismo. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama un pseudosíndrome de Cushing o un pseudo Cushing que presenta síntomas muy parecidos a los del Cushing, pero que no está ligado al hipercortisolismo. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los pacientes alcohólicos o en personas que manejan niveles de estrés muy elevados. Entonces, lo primero es determinar si hay o no hipercortisolismo. Una vez se determina si hay hipercortisolismo, lo siguiente es determinar si este es dependiente o independiente de ACTH. ¿Por qué? Para el manejo que se le va a dar. ¿Listo? Siguiente. Entonces acá tenemos como un algoritmo. Entonces nosotros tenemos que hay una sospecha de ese hipercortisolismo. Entonces, ¿qué va a ser lo primero? Probar si realmente hay hipercortisolismo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tomar una muestra de cortisol en orina durante 24 horas. La prueba se hace 2 veces. ¿Por qué? Porque muchas veces los resultados pueden salir falseados. Recuerden que hay muchos factores fisiológicos que afectan los picos de cortisol, no solo el ciclo circadiano. Entonces, si la persona, por ejemplo, está estresada, si la persona está preocupada porque tiene una enfermedad, pues obviamente va a haber una síntesis activa de cortisol y eso pues nos va a falsear los resultados. Entonces, por eso se recomienda hacer la prueba 2 veces. Y asimismo, una prueba de supresión con una dosis baja de dexametasona, que es eso que dice PSDBD.
Entonces, al mezclar estos dos exámenes, pues tenemos una combinación de resultados que nos pueden orientar a cuáles, así hay o no un hipercortisolismo. Entonces, si yo encuentro que el cortisol en orina está normal y la prueba de supresión de la dexametasona me sale negativa, es decir, un valor menor a 1.8 microgramos, pues yo puedo decir, este paciente no tiene síndrome de Cushing, porque no tiene hipercortisolismo y no hubo una supresión del eje con el medicamento. Por otro lado, si el cortisol me sale alto y los niveles de cortisol no son superiores a la metasona, pues efectivamente yo compruebo que sí hay un hipercortisolismo. Sin embargo, las últimas tres casillas que ustedes ven ahí en el tercer nivel, ustedes pueden ver que hay cortisol alto, pero que la prueba de supresión dio un valor menor a 1.8, también un cortisol en orina que esté alto, digo normal, pero con una prueba de supresión sugestiva de que sí hay hipercortisolismo. Entonces, en esos casos nos toca hacer una prueba de cortisol sérico. Se recomienda hacerlo generalmente de noche. Toca, ya en este caso, tiene como unas indicaciones muy específicas. Y la primera es que para tomar la muestra la persona tiene que estar canalizada desde al menos hace una hora. ¿Por qué? Porque en el momento que yo voy a sacar la muestra de sangre, puedo causarle un estrés a la persona y obviamente cómo me va a aparecer ese cortisol, pues voy a tener una elevación. Entonces me puede falsear el resultado. En centros, digamos, de referencia donde se pueda, creo que acá en Colombia no hay muchos lugares donde se puede hacer, también se puede hacer una prueba que es un poco más sensible, que es la detección de cortisol en saliva, y las recomendaciones son las mismas. Entonces, procurar que la persona esté hospitalizada unas horas antes, que la persona esté relajada en lo posible, como la prueba es de noche, que la persona no se duerma, pero que tampoco entre en un estado de vigilia. ¿Por qué? Porque si se duerme y lo despertamos, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un estresor y el estresor se traduce en exceso de cortisol o un aumento de cortisol. Si está en vigilia, pues también vamos a tener un estresor y por ende los niveles de cortisol pueden aumentar un poquito. Si ustedes se dan cuenta de esos valores en microgramos, pues tienen rangos muy estrechos. Entonces una variación chiquitica pues nos puede falsear el resultado. Entonces una vez tengamos los resultados de ese cortisol sérico, si encontramos que está elevado, entonces ¿qué vamos a ver? Pues que efectivamente hay un hipercortisolismo y por ende un síndrome de Cushing. Si está entre unos valores entre 1.8 y 7.5, que son como los límites superiores e inferiores, eh, en el intermedio, digámoslo así, pues yo puedo decir que es un pseudo Cushing. Entonces ahí tendría que empezar a buscar, el paciente es alcohólico, el paciente es un atleta que de alto rendimiento tal vez, el paciente está sometido a un estrés muy grande, pues de esa manera determinar. Siguiente. Listo. Una vez determinamos que efectivamente hay un hipercortisolismo, recuerden, lo siguiente es determinar depende o no depende del ACTH. Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues tomando una prueba de ACTH. Si la ACTH me da unos valores menores a 5 picogramos, yo puedo decir que el problema no es la ACTH, el problema está en otro lado. Entonces, en ese caso, pues, ¿a dónde me dirijo? Pues al sitio de producción directa del cortisol, la suprarrenal. Entonces, yo puedo decir, es un síndrome de Cushing suprarrenal. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? Buscar cuáles causas o qué está pasando en la suprarrenal. ¿Cómo lo logro? Con una imagen. Entonces, si en la imagen yo encuentro, por ejemplo, que hay micronódulos, si hay macronódulos, si hay una hiperplasia, pues ya eso me explicaría por qué está el síndrome de Cushing. Sin embargo, si yo encuentro que los niveles de ACTH están elevados, quiere decir que el problema lo tenemos arriba. Entonces, es decir, es un problema hipoficiario. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Entonces tengo que hacer dos cosas. Se vuelve a repetir una prueba de supresión con dexametasona, pero esta vez una dosis más grande durante 6 días para ver cómo responde el cortisol a esto. Porque se supone que si yo aplico un corticoide exógeno, voy a suprimir la ACTH. Si esa ACTH no se suprime a un valor, digamos, fisiológicamente normal, quiere decir que se está produciendo en exceso. Entonces, eso lo tengo que hacer para determinar. La otra cosa que toca hacer es una imagen. Entonces, yo le hago la imagen a la persona, una neuroimagen, y si encuentro
hallazgos sugestivos de que hay un tumor en la hipófisis y me sale que ese cortisol, esa prueba de supresión me dio negativa, es decir, no se suprimió la ACTH, pues yo qué puedo decir, efectivamente este Cushing es hipoficiario. Sin embargo, muchos tumores no tienen el tamaño suficiente para ser observables en la resonancia. Como recuerden que las imágenes diagnósticas suelen ser operador dependiente. Entonces, todo depende de la pericia que tenga quien está viendo la imagen. Y si la persona pues no tiene un entrenamiento o no tiene la experiencia de muchos años, posiblemente no vaya a encontrar el tumor con tanta precisión. En ese caso, que no aparezca un tumor no nos descarta que sea hipoficiario. Si la prueba de ACTH de supresión, pues nos bota una ACTH elevada. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese momento? Voy a tomar una muestra de sangre del lugar más cercano al sitio de producción de la ACTH. ¿Y dónde se hace? Se hace un muestreo en el seno petroso inferior. Entonces le meten como una sonda, se saca sangre de ahí y se examinan los niveles de ACTH. Si encontramos unos niveles de ACTH que sean mayores o iguales a 3 veces el valor base del ACTH, yo puedo decir que efectivamente hay un exceso de ACTH, por ende este Cushing va a ser hipoficiario. Por otro lado, si los valores son menores a los niveles de ACTH, pues yo puedo decir este Cushing es ectópico. Si el Cushing me sale ectópico, por pura lógica, ¿yo dónde tengo que buscar? Tengo que buscar en los órganos en donde pueden haber tumores que sean productores de ACTH. Entonces, por ejemplo, se puede ayudar uno con incluso una radiografía de tórax para orientarse. Después, obviamente, si encuentra una masa, pues obviamente va a tener que hacer un TAC. O también un PET scan serviría muchísimo, porque nos podría ayudar a encontrar tumores chiquiticos que capten ahí la imagen. Y obviamente encontraríamos otros sitios en donde puede estar ocurriendo una producción ectópica de ACTH y por ende estimulando el cortisol. Entonces, digamos, puede ser un poco enredado el diagnóstico, pero vean que es como muy sistemático. Primero, determinar si hay hipercortisolismo. Segundo, determinar si es dependiente o no es dependiente de ACTH, con todo lo que les mencioné. Siguiente. Listo, entonces de la parte del tratamiento, si se dieron cuenta la mayoría de causas del síndrome de Cushing, que es endógeno, el tratamiento que va a hacer, pues va a ser sacar ese tumor o esa masa celular que nos esté produciendo ya sea exceso de cortisol o exceso de ACTH. Entonces, como una resección quirúrgica, puede ser una resección del tumor en la hipófisis, puede ser una suprarrenalectomía unilateral o bilateral, ya sea el caso, o la resección del tumor ectópico. Los exámenes que yo les mencionaba en las diapositivas anteriores también sirven para el seguimiento de la efectividad del tratamiento. Es decir, si por ejemplo yo tenía una enfermedad de Cushing por un adenoma hipoficiario, hago la resección, ese paciente ya queda sin su adenoma, tengo que monitorizar los niveles de cortisol en los siguientes días. Si yo encuentro que siguen estando elevados, pues toca volver a repetir el algoritmo diagnóstico para buscar, bueno, ¿será que este paciente sí tenía un adenoma, pero este adenoma no era productor de ACTH? Entonces tengo que buscar otro sitio del organismo donde me esté produciendo el exceso de ACTH, o si bien tal vez el problema sea suprarrenal. Importante, si el síndrome de Cushing es encontrado que es secundario a iatrogenia o a consumo, digamos, subrepticio de medicamentos o de productos que tengan glucocorticoides, no retirarlo de una vez. ¿Por qué? Porque podemos causar una insuficiencia adrenal. Entonces recuerden que las suprarrenales, ellas en su fisiología normal van botando los pulsos de cortisol, pero si hay exceso de cortisol por vía exógena, pues las suprarrenales dicen, pues yo no tengo que producirlo más. Entonces, si no lo produce más, esa readaptación, una vez le quitemos el corticoide exógeno, va a tardar un tiempo. ¿Y qué nos va a causar? Una insuficiencia adrenal si lo hacemos muy, digamos, si se retira muy de tajo. Y pues también la insuficiencia adrenal, pues es otro capítulo de la endocrinología, pero si recuerdan,
requieren un manejo mucho más rápido que lo que requeriría el hipercortisolismo. Por eso es importante no hacer, digamos, el destete del medicamento tan rápido. Listo, entonces de conclusiones, te recuerden principalmente que el hipercortisolismo va a tener unos síntomas que son muy específicos y que esos síntomas son los que deben orientar el proceso diagnóstico. Con síntomas específicos yo me refiero a síntomas que no se ven usualmente en otras enfermedades. ¿Cómo cuál? Entonces, por ejemplo, la presentación de esas estrías violáceas, y si ustedes se dieron cuenta, tiene una disposición muy vertical. Generalmente las estrías en otras partes del cuerpo, si se dan cuenta, tiene una disposición casi horizontal. También el color de las estrías suele orientarnos mucho. Entonces, es fijarse en esos síntomas y en esos signos que son, digamos, muy específicos para Cushing, para orientarnos. Otros síntomas, por ejemplo, como la hiperglicemia, bueno, el exceso de glucosa en sangre, el exceso de lípidos, incluso la obesidad, que si bien en los primeros estadios de la enfermedad no va a ser tan marcadamente troncular, pues obviamente son síntomas que pueden confundirnos y pueden hacernos pensar en otras etiologías. Por eso es muy importante fijarse en los síntomas que son muy específicos del Cushing. Y por otro lado, recordar que la causa más común siempre va a ser la iatrogenia. Por eso, digamos, hacer el énfasis en la anamnesis es como primordial para dar con el diagnóstico. Y listo, sería como nuestra revisión del tema. Agradecemos la asistencia. Pues si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, lo puede escribir. Recuerden que las charlas quedan grabadas para verlas por el canal de YouTube y estaremos compartiendo pues una infografía respecto a los puntos claves respecto al síndrome de Cushing, ¿vale? Hola, yo tengo, pues primero que todo, muy buena presentación, digamos que muy enriquecedora. La ayuda a uno a recordar cosas que uno se le van olvidando. Digamos que principalmente yo tengo dos preguntas. La primera es que, ¿cuáles son los principales diagnósticos diferenciales que uno debería tener como en la mente en un paciente de estos? Y la segunda, pues si quieres responde esta y ya te hago la segunda. Listo. Pues con los diagnósticos diferenciales, pues teniendo en cuenta que uno de entrada le hace al paciente pues su hemograma, su glucosa, sus lípidos, pues entre los diagnósticos diferenciales, lo primero que podríamos encontrar es, por ejemplo, un síndrome metabólico. Entonces, en este caso, como decía, puede haber una presentación, digamos, temprana del síndrome de Cushing que no presente esos síntomas tan específicos y obviamente en ese momento pues no vamos a tener como unos síntomas que nos permita decir efectivamente esto no es un síndrome metabólico. Igual recordar que los valores tanto de glucemia como de lípidos en sangre pues pueden ser mucho más elevados en un síndrome metabólico. Para orientarse pues siempre va a ser la historia clínica completa, digamos va a ser de mayor utilidad. Entonces pues por la parte de medicamentos digamos que es muy sencillo determinarlo, pero pues si la persona nos lo niega y aún así la persona pues nos refiere pues factores de riesgo asociados a síndrome metabólico, pues nos puede llegar a confundir un poco. Pero pues como digo, entonces haciendo digamos el ejercicio de una manera juiciosa nos podría ayudar a determinar si realmente es lo uno o lo otro. Incluso pacientes también con alcoholismo crónico, por ejemplo, pueden presentar manifestaciones, lo que decía el pseudo Cushing, que pueden verse muy como un Cushing, pero en el momento que uno va a hacer la prueba de cortisol, pues efectivamente no tiene el cortisol tan elevado. Entonces, en este caso también podría ser otro diagnóstico diferencial. Vale, gracias. Y la segunda pregunta es, digamos que cuando uno está pensando, considera una hipertensión arterial secundaria, a uno a la cabeza se le viene pues lo mismo, el hiperaldosteronismo, el hipercortisol. Digamos, ¿qué tan común o qué tan frecuente es una crisis hipertensiva como manifestación inicial de un síndrome de Cushing? Como manifestación inicial es muy rara, porque la hipertensión pues es de los síntomas que digamos son más, que digamos que se pueden solapar con otros diagnósticos, pero la hipertensión no suele ser de aparición muy temprana en el Cushing. Entonces, generalmente cuando el Cushing está avanzado es que estos pacientes presentan hipertensión y no es debido únicamente al exceso del cortisol, sino que si ellos están haciendo un aumento de la glucosa, si están haciendo un aumento de
de la masa corporal, pues obviamente todos esos factores van a contribuir que haya una hipertensión. Pero entonces para que se presente como crisis hipertensiva es muy raro. No tengo el dato real de cuál es la, digamos, la posibilidad, pero realmente no es algo que describan en la bibliografía como muy característico. Sebastián, una pregunta. Pues primero, me gustó muchísimo su presentación, está completa, está pues sencilla de entender. Entonces, pues primero que todo, felicitaciones a los tres, es una muy buena charla. La pregunta era, entonces, medición de cortisol en la orina durante 24 horas en 2 días. Em, ¿Algún tiempo entre esos 2 días para la toma? ¿O sea, un tiempo mínimo para tomar esas 2 muestras de 24 horas? No, realmente si uno busca como en las guías de práctica clínica, pues toca usar como las de España, las de México, acá en Colombia no tenemos una. Ellos no hacen como tanto énfasis en que debe haber una separación específica de tiempo entre las dos pruebas. En lo posible, digamos que para reducir costo y reducir la estancia del paciente en el hospital, si es necesario, proponen hacerlo al menos una medición de 24 horas con una separación de 6 a 10 horas, incluso 12 horas. Pero no es algo que esté como determinado que tiene que ser específicamente a, a una separación exacta de horas, digámoslo así. Listo, entonces pues agradecemos a todos los que participaron y pues estén pendientes de las redes sociales, como les dije, en YouTube se va a subir la charla y pues están el resto de charlas que hemos tenido durante todo el año, están ahí en el canal. Y pendientes porque Gran Galante, recuerden, todos los miércoles hasta ahora van a haber charlas. Entonces muchas gracias y que tengan muy buena Agradezco. tarde. No hago parte de la facultad, agradezco si pueden compartir el link de las redes sociales por la que la están compartiendo. Uy, listo, listo. Deme un momentico y ya lo coloqué en el chat para todos. Pues mientras Sebastián coloca los links, entonces pues recordamos que en Facebook estamos como imijunal, así tal cual, igualitico en Instagram, imijunal, y en YouTube también igualitico imijunal, ¿listo? IMIGUNAL, ¿listo? Ahí se los dejo de Sebastián en YouTube, que están todos nuestros canales.